En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un placer darles la bienvenida a este nuevo almuerzo de trabajo del ciclo 2023, año que tenemos bastante avanzado ya. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes. ADAU, Automóvil Club del Uruguay, Alfa, ANDA, Antel, Asociación de Cultivadores de Arroz, Banco Central del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay, Banco de Seguros del Estado, Brou, Cabal, Cambilex, Sinur, Círculo Católico, CND, COPSA, CUTSA, Deloitte, DUXA, Exante, Grinor SACEM, IGB, Masonería del Uruguay, Megalabs, Netgate, Nuevo Manantial, OCE, UTE, PwC, UDE. Presenta este almuerzo de trabajo Banco República. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir en el día de hoy como orador invitado al presidente del Banco Central del Uruguay, economista Diego Labat. Acompañan al disertante en la mesa de cabecera el presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, ministra de Economía y Finanzas, economista Azucena Arbeleche, secretario de la Presidencia, doctor Álvaro Delgado, prosecretario de la Presidencia, doctor Rodrigo Ferrés, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, doctor Mario Aristi, vicepresidente del Banco Central del Uruguay, doctor Washington Ribeiro. Acompañan también el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, secretario general de ADM, señor Enrique Giner, presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, vicepresidente de ADM, contador Roberto Brezzo, embajador de Argentina, Alberto Iribarne, presidente de UTE, ingeniera Silvia Emaldi, presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, doctora Casilda Echeverría, presidente del honorable directorio del Partido Nacional, doctor Pablo Iturralde, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, señor Fernando Pache, presidente de ANCAP, ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, arquitecto Klaus Mill, presidente de CUTSA, Juan Salgado, presidente de COPSA, Juan Scaglione, presidente del Automóvil Club, Jorge Tomasi. Y además queremos presentarles a quienes van a formular las preguntas que van a ser recibidas, como es habitual, a través del 098-788-999. Van a ser formuladas por los periodistas Fabián Tiscornia y Miguel Nogueira. Estamos transmitiendo en vivo a través de la red que llega a todo el país y además, como siempre, los habituales y los principales conceptos de este almuerzo de trabajo van a ser resumidos y presentados en Alfa FM 96.3, Inteligencia Empresarial y por el programa Asuntos Públicos. Vamos a invitar primero, para darle la bienvenida y el agradecimiento, al presidente de la asociación, al doctor Jorge Abuchalja. Gracias, muchas gracias. Juan Salgado, un gusto verte. A todos, cuando uno aplaude, está diciendo, como decimos nosotros en árabe, ala usarla. Eso le dije a Menem cuando lo recibimos en nuestra asociación, le dije ala usarla, assalam aleikum, maleikum salam. Entonces yo le digo a todos ustedes eso mismo, assalam aleikum, que Dios los acompañe. Miren, este evento es un evento muy importante.
Ustedes me preguntan qué diferencia tiene con otros eventos. Simplemente leer los diarios. Entonces, si leemos, por un lado, vemos que la moneda extranjera, dólar, está realmente subvaluado. Y por otro lado, vemos que los caminos están perfectos, que vamos todo bien, está todo cuidado, así que no nos preocupemos, pero tenemos estas dos situaciones. Nosotros no podemos decir nada. Lo que pudimos hacer es invitar al presidente del Banco Central, que maneja la política monetaria de nuestro país, que viene acompañado de la señora ministra de Economía y Finanzas, para quien pido un fuerte aplauso por estar con nosotros. También vino acompañado, aparte del equipo del Ministerio, acompañado por el economista Isaac Alfi, que es el presidente de la OPP, para quien pido también un aplauso. Sí, señor. Entonces, lo que nos dijimos a nosotros, dejemos que hablen los que tienen que hablar y no opinemos nosotros, ni de este lado ni de este lado. Si ustedes me preguntan a mí cómo estamos yendo muy bien. ¿Qué quiere decir muy bien? Y acá está, miren, sala llena. Tenemos de aquí a fin de año, creo que 10 eventos más, todos llenos, sin lugar. Así que, excelente. Quiero invitar entonces a nuestro disertante, el economista Diego Labat, para que haga uso de los micrófonos, no sin antes tener la atención que tiene nuestra institución y el reconocimiento para cada uno de los disertantes. Bueno, buenos días a todos, buenos mediodías para todos. Es un gusto para mí estar acá, agradecer a Jorge Abuchalja, a toda la directiva de ADM por la invitación. Como dije, es un placer estar acá, compartir con todos ustedes este momento. Saludar a todas las autoridades presentes, ministra de Economía, secretario de Presidencia, prosecretario de Presidencia, subsecretario del Ministerio de Trabajo, vicepresidente del Banco Central, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presidentes, directores de entes autónomos, señores embajadores, demás autoridades, espero no olvidarme de nadie. Yo quiero de alguna manera empezar esta charla. Yo iba a empezar con un chiste y ya Jorge me levantó un centro. Hoy de mañana jorobábamos y decir, bueno, cuando empiece a pasar la presentación, en realidad vamos a poner una camarita linkeada a la pantalla de Bepsa para tener el tipo de cambio en línea durante el día de hoy, pero no lo vamos a hacer. Así que bueno, pero iba a empezar con ese chiste. Pero yo he hecho estos saludos, un poco por donde yo quería empezar. Por supuesto, mi charla, tan difícil en los papeles, creo que los voy a dejar por acá. Un poco mi charla se va a centrar y voy a centrarme en la inflación, pero de alguna manera me parecía importante empezar con esta reflexión. Y antes de meternos en temas económicos, yo planteo esta pregunta del para qué. ¿Ah? No voy a hacer terapia hoy, no es la idea, pero cuando yo digo el para qué, es algo que nos tenemos que preguntar siempre. ¿Ah? Y cuando vamos a ver lo que hace y lo que estamos haciendo desde el Banco Central, nos tenemos que preguntar el para qué. Entonces, en mi reflexión, yo digo, Uruguay es un país pequeño, un país abierto, que tiene vocación de ser cada vez más abierto, ¿sí? Uruguay
es un país que es una democracia estable, con reglas de juego bien claras, con un Estado de Derecho que funciona, con estabilidad política, con estabilidad social, y esa es una base bien sólida. Uruguay es, y esto es fundamental, una economía de mercado que, como dije, con reglas de juego bien claras, que son la base del funcionamiento de toda nuestra economía. ¿Sí? Yo digo, a veces, cuando uno le toca andar por ahí viajando, se sorprende de cómo desde afuera siempre nos ven a los uruguayos y al Uruguay mucho mejor de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y eso es como bien importante. ¿Sí? Siempre nos ven. Y ahí atrás está la razón de por qué también Uruguay sigue recibiendo gente que se viene a vivir acá, gente que viene a invertir acá y que confía en el país. ¿Ah? Por supuesto que no todo es perfecto, que tenemos un país que tiene un montón de deberes por hacer, tiene un montón de correcciones y transformaciones que tiene que hacer el Uruguay, pero es un país que es reconocido por todos. Y como tenemos todos esos deberes, y por eso, y sin aburrirlos más con esta reflexión, es que cuando me tocó en marzo del 2020 asumir como presidente del Banco Central, con mis compañeros directores, de alguna manera la estrategia no puede prescindir de ese contexto que tenemos. Es decir, estamos en una economía de mercado, con un país que es y que quiere ser y que tiene vocación de tener reglas de juego claras, y en ese contexto es que nos tenemos que manejar. Y por eso entendemos que todo lo que hagamos, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer desde el Banco Central, tiene que estar en ese contexto, y que es importante apuntar a, desde el lugar que nos toca, contribuir a tener ese Uruguay que queremos que sea cada vez mejor. Dicho esto, entonces, cuando hable de inflación, quiero que se entienda en ese contexto. Yo, como dije, me voy a centrar en inflación. Previo quiero hacer mención a algunas cosas que desde el banco estamos trabajando, que a veces pueden pasar más desapercibidas, pero las quise mencionar desde el principio, porque también tienen este razonamiento. Uruguay tiene hoy, en 2023, un sistema absolutamente sólido, un sistema financiero sólido. Para eso, desde el Banco Central, trabajamos todos los días y en silencio para tener un sistema financiero sólido, con niveles de capitalización, no quiero aburrirlos con las gráficas, están más de adorno que otra cosa, pero con bancos que están capitalizados 2 veces lo requerido, con niveles de liquidez muy buenos, con baja morosidad, ¿ah? Y a un sistema financiero o un sistema bancario al que nosotros le queremos agregar más dinámica, queremos que los bancos le vayan agregando más innovación al sistema, queremos que traten mejor a sus clientes, y por eso sobre el fin del año pasado publicamos una guía de buenas prácticas de lo que queremos que las instituciones financieras sean en Uruguay, y ya por suerte estamos empezando a tener las primeras instituciones que empiezan a adherir y que empiezan a certificarse y a generar esas buenas prácticas. Y dentro del sistema financiero no me quiero olvidar los esfuerzos que se han hecho en estos años para, además del sistema bancario, fortalecer el mercado de capitales. ¿Ah? Desde el inicio de este gobierno se fortaleció la Comisión de Promoción de Mercado de Valores, se generaron una serie de iniciativas que lentamente, y a mí me hubiera gustado ir bastante más rápido, pero que lentamente han ido haciendo transformaciones, con una nueva normativa para emitir obligaciones simplificadas, con modificaciones en el régimen tributario, y ahí con el Ministerio de Economía hemos trabajado codo a codo buscando cambiar las normas. En particular, para que vean ejemplo, ahí quiero nombrar en particular a Alberto Estrada, quien ha presidido la Comisión de Mercado de Valores, con una larga lista de iniciativas y mejoras. Muchas de ellas se irán viendo en los próximos meses, años, y algunas quedarán y seguirán
implementándose. Por ejemplo, Alberto ha presentado una iniciativa que yo digo que es muy, muy interesante para el país, que tiene que ver con aprovechar el activo que Uruguay tiene con las facturas electrónicas y el descuento de facturas electrónicas, que es una herramienta bien clave para el crédito a las pymes. Entonces, trabajo silencioso, pero un trabajo bien importante. Yo decía, ¿qué nos da eso? Y bueno, ese sistema sólido nos da confianza para ese país que queremos construir. Tenemos un sistema de pagos que venía bastante atrasado y que lo que hemos hecho es sobre todo dar lineamientos. Y esto es parte, yo digo, de un criterio general de toda la política económica. Es decir, no meterse en todos lados, no querer hacer todo, pero sí es absolutamente fundamental darle lineamientos al sector privado para que el sector privado tenga las guías suficientes para saber por dónde van las políticas y a partir de ahí tomar decisiones, ¿sí? Sistema de pagos que, solo para mencionar, terminamos de implementar sobre fines del año pasado lo que se llama la multiadquirencia, permitiendo que para los comercios grandes y los comercios chicos tengan la libertad de elegir hoy entre 6, 7 empresas que le ofrecen los servicios, cuando antes tenían que necesariamente contratar con la misma. Eso nosotros esperamos que termine ayudando al funcionamiento de la economía, a tener una economía más eficiente, con menos costos, y ahí estamos pensando en el ciudadano que va a pagar y que quiere pagar con una modalidad más fácil de pagar, pero también estamos pensando, no sé, en la pyme o en un pequeño hotel en el este que de alguna manera va a recibir turistas y que quiere que esos turistas pueda recibirle cualquier medio de pago que ese turista le dé. Es decir, estamos pensando en más eficiencia para la economía. Y por eso, ahí esa foto que ven, es la tapa de la hoja de ruta que nosotros presentamos en el 2020, con lineamientos hasta el 2022, y que volvimos a presentar en el 2022 con lineamientos hasta el 2025. Todas las pautas de las cosas que íbamos a hacer. En particular, ahí destaco lo que para nosotros es nuestra principal estrella en este punto, que es el sistema de pagos rápidos, que ya está en funcionamiento, que hoy funciona 24 horas, 7 días de la semana, pero que esperamos que sobre fin de año, principio del año que viene, las mejoras sean mucho más perceptibles y que sea un mecanismo que de nuevo contribuya a mayor eficiencia en la economía, menores costos y que le brinde cuidados a los distintos agentes económicos. Por último, o el último aviso, las finanzas sostenibles. Esto también ha sido una estrategia importante en los lineamientos del Banco Central. Claramente el Ministerio de Economía ha sido pionero en el país, pero ha sido pionero en la región y en el mundo con la emisión del primer bono sustentable, pero ese trabajo y esa marca, que por suerte hoy en el mundo nos conocen por eso, va mucho más allá que eso. Junto con el Ministerio de Economía estamos trabajando en una mesa de finanzas sostenibles, estamos cambiando los criterios de inversión de las reservas, tenemos una agenda muy fuerte. Se está trabajando y en los próximos meses tendremos una taxonomía de la economía, una taxonomía de finanzas sostenibles, que lo que nos va a permitir es que el sistema financiero tenga alineamientos de hacia dónde dirigir los fondos. Porque por suerte, lo que se ha dado cuenta el mundo es que el cuidado del planeta y las finanzas no van por caminos separados. Que si nosotros queremos cuidar el planeta, queremos dejarle un mejor planeta a nuestros hijos, tenemos que poner fondos para que esos proyectos se desarrollen, y en eso venimos trabajando. Esto nos da sustentabilidad en las políticas, ¿sí? Estas tres cosas, sistema financiero sólido, un mejor sistema de pagos y finanzas sostenibles, son pilares que van a la estrategia de país, ¿sí? Uruguay tiene una marca y esas cosas ayudan y están pensadas con esa marca. Ahora sí me voy a la inflación. Yo
planteó esta pregunta, yo ya la he hecho en distintos ámbitos, capaz que algunos ya me la escucharon. ¿Por qué es necesaria una inflación baja? Alguno diría, bueno, no, pero no precisamos. ¿Ah? Hace 20, 30 años, en la discusión a veces estaba, los equilibrios macroeconómicos no son demasiado necesarios. ¿Por qué? ¿No? Creo que poco a poco, por suerte, el país ha ido entendiendo que los equilibrios macro en general son una cosa y son una condición necesaria para el funcionamiento de toda la sociedad. Y por suerte, en Uruguay han pasado gobiernos de todos los colores y han ido poco a poco entendiendo que esos equilibrios macroeconómicos son necesarios. Y yo digo, dentro de esos equilibrios, la inflación siempre estaba al final dejada de lado y con cierta conformidad. Entonces, yo lo voy a mostrar desde una perspectiva histórica. Esta es la gráfica de la inflación en Uruguay desde el año 1938, que es el primer dato que publica el INE. Esos picos que ustedes ven ahí es la inflación en 1968, con el pico de 180 y pico %, más otros picos en el 73, en el 91, inflaciones de 3 dígitos, que en buena parte son la razón de muchos de los comportamientos y muchos de ciertos problemas, la razón de muchos de los problemas que hoy la economía tiene. Esa inflación alta hace que, cuando uno mira el último pedacito de la gráfica, del año 2000 para acá, parezca que estamos en un buen momento. Y claramente, cuando uno lo mira en perspectiva histórica, la inflación en Uruguay en los últimos 20, 25 años se ha comportado mucho mejor que los anteriores 30 o 40, que fueron destruyendo confianza y destruyendo un montón de valores y fundamentos de la economía. Entonces, yo le voy a hacer suma a ese pedacito. Y ahí tienen el periodo desde el poco después de la crisis del 2002 hasta el día de hoy. Y ahí vemos que esa línea que parecía casi una recta no es tan recta. ¿Ah? Y que si ustedes le hacen el cálculo por distintos cortes, la inflación da promedio 8%. ¿Sí? Casi sin decimales. ¿Está bien esto? Bueno, también en la profesión ha sido parte de la discusión si esto estaba bien. Yo digo que no está bien. Y yo acá voy a contar una anécdota que me pasó hace 3, 4 meses dando una conferencia en el exterior. Puse una frase en una presentación, que es esta frase que está ahí, que básicamente yo lo que decía es, durante los últimos 20 años, la inflación en Uruguay estuvo en 8%, no más de 10, no menos de 6. Y yo decía, vivimos pacíficamente con la inflación. Y ahí se reían. Los que estaban escuchando, que básicamente eran bancos centrales de otros países, se reían, porque en general lo que ha pasado en el mundo es que o los países han implementado buenos programas antiinflacionarios y llevaron la inflación al 2, 3, 4%, o, como otros países, no los han implementado y les va como les va. Es raro encontrar casos como el de Uruguay, que ha quedado en el medio. ¿Ah? Entonces, eso para mí es importante para poder responder esa pregunta. ¿Ah? Entonces, yo ahora sí voy a 2 argumentos. El primer argumento, que capaz que es el más, que ha estado más en la sociedad, son los efectos redistributivos. Claramente quienes tienen ingresos fijos los perjudica la inflación. Ahora, los perjudica la inflación, pero a la vez empiezan a generar herramientas e instrumentos para cubrirse, ¿sí? Y de alguna manera, y yo digo, esos efectos redistributivos, poco a poco van generando y van deteriorando las relaciones que tenemos entre todos los uruguayos. O sea, nos van haciendo una sociedad que es cada vez más crispada. Porque cuando yo tengo una inflación del 8%,
Yo no le puedo pedir a un sindicato de trabajadores que no pida por la recuperación del salario. Ni le puedo pedir a un empresario que cuando la inflación es el 8% y tuvo que subir los salarios el 8% no lo quiera llevar a precios. ¿Ah? Y eso que empieza poquito a poco en la discusión, en el conflicto, yo digo, nos va haciendo cada vez más una sociedad más crispada. Y como la tenemos que cuidar, y como yo decía al principio, tenemos una sociedad tranquila, con buena estabilidad social, es algo que tenemos que cuidar. Y la inflación baja claramente es una herramienta que apunta a eso, a tener una sociedad con una mejor convivencia. La segunda parte del argumento también tiene que ver con los fundamentos micro de las empresas. Hay ríos de tinta escritos sobre las dificultades que esto causa en todas las empresas en Uruguay. Desde, como tienen inflación, las empresas comerciales manejan niveles de stock de mercadería más altos que los promedios de la región. Eso no es gratis, eso sale más caro, eso implica tener más capital de trabajo. El capital de trabajo no es gratis, hay que conseguirlo, hay que conseguir, por tanto, mayor financiamiento que como la inflación es alta, también es más caro. Entonces, esas cosas que los empresarios uruguayos se han acostumbrado a vivir, ¿por qué? Porque el empresario es resiliente y el empresario encuentra soluciones, pero muchas veces esas soluciones que encuentra para sobrevivir y para salir adelante no terminan siendo las soluciones más eficientes que la economía puede dar. Por todo esto es que nosotros entendemos que es bien importante que la inflación en Uruguay sea más baja. Y por eso nosotros decimos, y como nos preocupa el crecimiento que Uruguay tiene, yo digo que la mejor contribución que el Banco Central del Uruguay puede hacer al crecimiento del Uruguay es tener una inflación baja. En 2020 nosotros iniciamos con un programa monetario que de alguna manera le pusimos este nombre. Queríamos que el peso uruguayo fuera una moneda de calidad, es ir hacia una moneda de calidad. Básicamente esto tenía 5 pilares que tienen que ver. Primero, anunciamos un compromiso de una inflación más baja. Dejamos bien claro que queríamos la inflación más baja, no que íbamos a flotar. Decidimos poner la tasa de interés como instrumento de política monetaria. Hicimos un montón de cambios para fortalecer la comunicación y la transparencia en la comunicación. Hoy, más adelante, vamos a ver ejemplos de todo esto, pero claramente cambiamos un montón de cosas en la comunicación, haciendo que el público, los agentes económicos cada vez supieran más lo que el Banco Central hace. Lentamente, y sabiendo que todavía los tiempos no son, iniciamos con cierta fuerza los primeros pasos de una idea de desdolarización, en el entendido que el país tiene que recorrer ese camino sin obligatoriedad, pero lentamente tiene que ir ese camino de desdolarizar, porque la dolarización le genera un montón de dificultades a la economía uruguaya. Y por último, y capaz que acá una de las cuestiones más debatidas, entendemos que el régimen de tipo de cambio tiene que ser de libre flotación, y así lo hicimos, ¿sí? Esto que hicimos nosotros es lo que se llama un régimen de metas de inflación. Yo digo, no debería ser un argumento que estas cosas las hace todo el mundo, pero la realidad es que las hace todo el mundo. Sí, el régimen de metas de inflación es un régimen que empezó en los años 80 y que los distintos países lo han ido adoptando. Ahí tienen, en rosado, todos los países que lo han implementado, empezando por Nueva Zelanda y Australia a principios de los 80, toda Europa, Canadá, Estados Unidos, México, todo el Pacífico de América Latina, Brasil, Paraguay, ¿sí? Y podría seguir, ¿sí? ¿Quiénes quedan con un tipo de cambio fijo? Bueno, los azules, que como verán, son muy poquitos y cada vez menos. Entonces, eso es un poco
el planteo. ¿En qué consiste? Y acá capaz que voy 2 pasos para atrás, pero tratando de, en 2 frases, decir en qué consiste un régimen de metas de inflación. El régimen de metas de inflación, lo que hace el Banco Central es anunciar un objetivo, en nuestro caso, inflación entre 3 y 6%, y no asegura que esté siempre entre 3 y 6%. El compromiso del Banco Central es que si la inflación se va del 3 o 6%, va a usar el instrumento que tiene en su bolsillo para hacer que la inflación se mueva hacia ahí de vuelta. Es decir, nuestro compromiso es a usar el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La tasa de interés. Cuando el desvío de la inflación es hacia arriba, subimos la tasa de interés. Cuando el desvío de la inflación es hacia abajo, bajamos la tasa de interés. Y en eso básicamente coincide cómo funciona el régimen de metas de inflación. Entonces, como ustedes saben, pospandemia, el mundo recibió un shock de inflación por causas bien conocidas. ¿Y qué pasó en el mundo? El mundo empezó a subir las tasas de interés. En la gráfica de la izquierda tienen lo que fue los movimientos de los distintos países de la región, que fueron de los primeros en empezar a subir las tasas de interés. En las gráficas más chiquitas tienen lo que terminó haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo. ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron para combatir la inflación subiendo las tasas de interés. En Uruguay, ¿qué cosa hicimos? Éramos parte de la gráfica anterior, pero acá se ve más claro. En pandemia, nosotros entendimos que lo que importaba era que la economía siguiera funcionando. Por eso en pandemia la tasa de interés la pusimos muy baja con ese objetivo, que la economía funcionara y siguiera funcionando aún en condiciones que no eran las normales. Cuando entendimos que la normalidad había vuelto y cuando entendimos, porque además la inflación estaba alta, empezamos a subir la tasa de interés. Tasa de interés que cuando empezamos a ver que la inflación se empezaba a comportar como nosotros esperábamos, hemos empezado lentamente a bajar. ¿Ah? Vuelvo y ahora voy un poquito, y ahora sí me voy un poco a los resultados de ahora. Esta es la gráfica que hace un rato veíamos de los últimos 20 años, ¿ah? Y ahora le voy a hacer zoom al último pedacito, a los últimos 3 años. ¿Sí? Una inflación que en el primer año y algo de gobierno claramente empezaba a ceder, tal cual nosotros esperábamos, pero que claramente cuando el shock mundial empezó a darse, empezó a subir nuevamente. Tuvimos la suerte de no llegar a tener inflación de 2 dígitos, pero quedamos en el palo en 9,95. Y a partir de septiembre del 22, la inflación empezó a bajar y ya hace 2 meses que la inflación está dentro del rango objetivo. La inflación está donde nosotros esperamos que estuviera, lo que esperábamos que estuviera en 2020, ¿sí? El objetivo por el cual hemos trabajado. Y por eso yo ahí quiero hacer una marca, porque esto es parte de lo que ha hecho el Banco Central, pero es parte de la línea que se ha trabajado en toda la política económica y yo me animaría a decir un poco más allá en las distintas medidas del gobierno, a cumplir. Nos pusimos una meta, primero parecía que no era posible, que en Uruguay no era viable hacer esto. En Uruguay es viable. Uruguay es un país que tiene gente que tiene las mismas condiciones físicas, intelectuales, que todos los países del mundo. No somos tan distintos que el resto del mundo y en Uruguay esto se puede. ¿Ah? Por eso hoy la inflación está en 4,79 y por eso la importancia del cumplimiento. Cuando nosotros planteamos, y esto está el equipo entero del banco por ahí, cuando nosotros decimos cumplimiento, y sobre todo durante 3 años que nos costaba porque no cumplíamos, las precisiones del cumplimiento estaban hasta en los mínimos detalles.
¿Por qué? Porque a veces había informes que costaba llegar a tiempo, pero había que cumplir. El informe tiene que estar el día que se anunció que tiene que estar. Es decir, desde la cosa más chiquita hasta la más grande. La más grande ahora la estamos cumpliendo y por eso es importante. Pero el cumplimiento de la palabra y el cumplimiento del enunciado es central para la política económica. ¿El proceso está terminado? No. El régimen de metas de inflación en Uruguay es un régimen en construcción, donde todavía muchos agentes económicos no lo terminan de internalizar, donde tenemos que seguir trabajando, pero claramente entendemos que es el mejor régimen que puede tener Uruguay, que ya se han visto los beneficios y que se van a seguir viendo los beneficios para adelante. Acá simplemente un mapa de calor para que se vea también la fortaleza también de este número, porque eso importa. Como ustedes pueden ver ahí, tienen los distintos rubros del IPC, y en verde básicamente es cuando esos rubros están por abajo de la media, de su media histórica de cada uno de los rubros. Y básicamente hoy casi todos los rubros están por abajo de su media histórica. ¿Ah? Entonces, 4,79, la tarea no está terminada, pero sí estamos en el lugar donde queríamos estar en 2020. ¿Ah? Esta gráfica, algunos me la habrán visto, la gráfica de la izquierda me la habrán visto presentar en 2020. Era donde estaba Uruguay en 2020. 13% de los países del mundo tenían inflación más alta que Uruguay, solo 13%. A fin del 2022 estamos a mitad de tabla. Seguramente si hacemos los números hoy estamos hasta un poquito mejor. No quise seguir para adelante. Y repasando un poco mi presentación del año pasado acá, yo volví a esta gráfica, porque con esta gráfica yo mostraba cómo estábamos el año pasado en mi charla acá, que fue en mayo del 23. Y yo lo que les decía, mi principal preocupación como presidente del Banco Central es, en 2020 estábamos despegados de los demás países de América Latina, de la región. Con el shock de inflación quedamos en el montón, porque quedamos en el montón. ¿Cuál era el desafío? Que cuando el mundo empezara a bajar, nosotros empezáramos a bajar. Y ese era el desafío. Y esta es la gráfica como está hoy. ¿Ah? Si ustedes ven, los países de la región, salvo Colombia, que es la única excepción, han empezado a bajar y Uruguay ha empezado a bajar. Acá un punto que en general es de debate. Una de nuestras preocupaciones, y por qué yo digo que es un régimen en construcción y que no terminamos, porque las expectativas que nosotros encuestamos periódicamente no siguen estando en los niveles que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Nosotros tenemos una inflación en 4,39, pero tenemos expectativas que responden los principales analistas económicos que están hoy en 6,32. Y los empresarios siguen respondiendo que la inflación va a estar en 8%. Eso es una preocupación. A mí me gusta también ver la mitad del vaso lleno. Y yo digo, si ustedes miran en esa gráfica, la línea azul, que son las expectativas, claramente están un escalón más abajo de lo que han estado en los últimos años. Eso lo digo yo, pero también el Fondo Monetario presentó un trabajo hace unos meses en el mismo sentido. Hay encuestas de algunas consultoras privadas que muestran indicadores en la misma línea. Entonces, ¿las expectativas de los empresarios y de los analistas en general están donde queremos? No, no están donde queremos. Pero sí han mejorado y están en el camino que nosotros queremos. ¿Ah? La tasa de interés. Nosotros llegamos, como les contaba, a un máximo de tasa de interés del 11,5%. ¿Sí? Ese fue nuestro pico. En la medida que entendimos que estábamos llegando a los objetivos, hemos empezado, bueno, quedó el porciento mal ahí, pero hemos empezado a corregir y a salir de ese nivel tan contractivo que teníamos en un primer momento. ¿Sí? Yo lo que digo, ese 10%, que es en el que estamos hoy,
¿sí? Hemos hecho ya tres bajas de tasa de interés, de 150 puntos en total. Es bien importante y empieza a mostrar las virtudes que tiene este régimen. Y yo para esto, y perdonen, capaz que me meto en un tecnicismo demasiado, pero esto al final del camino también termina siendo plata y dinero para todos los uruguayos. Ahí si ven la gráfica, este era el nivel de tasas de interés que tenía Uruguay en octubre de 2022. ¿Sí? El nivel al que Uruguay se endeudaba cada vez que precisaba recursos. Esta es la curva de tasas que va desde un mes hasta 10 años. A 10 años Uruguay pagaba 11,80 y pico. ¿Sí? Hace casi un año. En enero de este año, esa tasa a 10 años bajó al 11%. En mayo estaba en 10,14 y hoy, hace 2 o 3 días, estaba en 9,37. ¿Ah? Y esto es la tasa que Uruguay paga para endeudarse. ¿Es baja? No. Uruguay necesita una tasa todavía más baja. Pero esta tasa no la definió el Banco Central. Esta tasa es la que definen los distintos inversores que poco a poco empiezan a confiar en Uruguay y empiezan a confiar en la moneda uruguaya como moneda para invertir. ¿Ah? De nuevo, se cumple y cuando se cumple los resultados empiezan a aparecer. ¿Ah? Acá me voy a sacar algunas ganas de algunas cosas. Simplemente, cuando había algunos pronósticos en el 2020 sobre cómo este régimen de tasas iba a jugar en Uruguay, una de las críticas que nos decían era: Uruguay, esto va a promover el carry trade, se nos va a llenar de inversores extranjeros. Esta es una gráfica que va desde el 2014, no me da la vista, hasta de 2013, 12-13, hasta el día de hoy. Este es el porcentaje de las letras emitidas por el gobierno que están en manos de no residentes. No pasan el 3%. ¿Ah? Y estamos muy lejos de los niveles que tenía hace 10 años. ¿Ah? Entonces, ¿eso es casualidad? No, no es casualidad. Y perdonen, y creo que con esta termino de aburrirlos con gráficas que capaz que... Este es el diferencial de lo que paga Uruguay de tasa de interés. La tasa esperada en pesos contra la tasa esperada en dólares. ¿Ah? Y hoy la tasa esperada en pesos, respecto a la tasa en dólares, es negativa. Es decir, hoy el rendimiento esperado de hacer una inversión en dólares es más alto que el rendimiento esperado de una tasa en pesos. Por eso digo que no es casualidad que los no residentes no vengan. Y eso es parte de lo que nosotros cuidamos, y cuidamos de ser justamente del cuidado de los dineros públicos y de que estos niveles de tasas sean adecuados para evitar tener cualquier tipo de desequilibrio. ¿Ah? Y con esto creo que no quiero aburrir más. Nuestras proyecciones de inflación, ¿ah? Que también parte de la transparencia es empezar a hacerlas públicas. Este es el último dato, es una proyección que hicimos sobre mitad de año. Nuestra proyección de inflación es que la inflación en 24 meses va a estar en 5,30. ¿Sí? Inflación que además durante los 24 meses está adentro del rango. ¿Ah? También nuestra proyección de tasa de interés. ¿Por qué? Porque entendemos que en la medida que los objetivos se van cumpliendo, el país va teniendo, y el Banco Central va teniendo espacio para que la tasa de interés continúe aflojando y continúe cayendo. Esta es una trayectoria proyectada. Por supuesto, va a depender del comportamiento de los agentes, va a depender de que la inflación se mantenga en los niveles que está, va a depender de que las expectativas sigan bajando, como esperamos y estamos absolutamente convencidos que siga bajando, pero en la medida que las expectativas de los agentes, de los empresarios, siga bajando, la inflación, la tasa de interés va a seguir cayendo. Bueno, esto me lo voy a pasar porque ya Rafael me hizo algunas señas. Yo digo, ¿en qué contexto estamos? Y quiero pasar a mirar la economía
y no seguir aburriendo con inflación. Lo primero es cómo tenemos que mirar la economía. Y cuando miramos los números, y antes de entrar en números, y esto lejos está de ser ni excusa, ni nada que se le parezca, pero sí es importante ver el contexto. Estamos en un mundo que pasó desde el 2020, 21 y alguna parte del 22 bajo una pandemia que hacía 100 años que no se veía. Un mundo que se ve afectado por una guerra entre Ucrania y Rusia. Un mundo que tiene lo que era el principal motor en los últimos años, como era China, que se empieza a desacelerar. Una región que tiene sus complicaciones y sus desequilibrios macroeconómicos. Y un país que ha tenido la peor seca en muchas décadas. Entonces, ese es el contexto en el que no podemos no mirar. Y cuando miramos los números, tenemos que ser absolutamente conscientes del contexto en el que la economía uruguaya se ha desempeñado. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo o proyectando para la actividad? Yo digo, a pesar de esas condiciones internacionales, nacionales, internacionales, regionales y nacionales, tenemos una economía que ha sido resiliente, que no ha estado bien en los últimos trimestres, pero que empieza lentamente a recuperarse. Nosotros tenemos una proyección de una caída de lo que fue el segundo trimestre del año de 0.8, todavía no se saben los números oficiales, esa es nuestra proyección, pero que va a crecer un 0,9 en el tercer trimestre, que va a terminar creciendo en el entorno del 1, algo por abajo del 1 en el año, pero de nuevo, es un crecimiento de casi el 1 cuando tenemos países en la región con caída, donde tenemos un mundo complicado. Igual Uruguay va a crecer poco, pero va a crecer. Y un 2024 que nuestra proyección es de un crecimiento del 4%. ¿No? Yo digo, y sin aburrir en números, claramente hay indicadores que así lo van mostrando. Los últimos datos del mercado laboral han sido muy claros, y yo digo ahí, un mercado laboral que se comporta también siguiendo los lineamientos que la política económica miró desde el inicio del gobierno. Es decir, un mercado laboral que en plena pandemia, cuando estaba la actividad parada, el principal objetivo que tuvo la política económica era sostener el empleo. Y el empleo se sostuvo. Obviamente tuvimos unos meses complicados, pero los niveles de empleo se han recuperado y se han recuperado hace ya bastante tiempo. ¿Son los mejores niveles de empleo de la historia? No, pero son niveles mucho mejores al prepandemia y que por sobre todas las cosas tienen un signo para arriba. Son niveles de empleo que están creciendo. Por supuesto, en pandemia quedó bastante atrás el salario real, pero una vez que se recuperó el empleo, claramente el salario real ha empezado a recuperar. Si uno compara el nivel de salario real hoy, está un 4% de lo que era hace un año y casi en los niveles de prepandemia. Entonces, digo, un mercado laboral sólido. Y acá me voy a meter en capaz que el nudo de mucha cosa. El desalineamiento cambiario. Miro a Facundo y lo saludo. A ver, primera cosa, para nosotros es bien importante en esta transparencia que pregonamos, empezar a publicar estos datos. Estos datos que se calculaban durante mucho tiempo, nosotros entendemos que es importante que se publiquen y que se conozcan. Nosotros hoy entendemos, y así está desde hace ya bastante tiempo publicado, un desalineamiento cambiario, según como uno lo mida, entre 12 y 15% de un número que de alguna manera entendemos que lo debería guiar los fundamentos. ¿Eso quiere decir que el tipo de cambio va a subir mañana un 15%? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que esa debería ser la tendencia y debería
el tipo de cambio, ir hacia sus fundamentos. Entonces yo digo, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un régimen de tipo de cambio flotante, que de nuevo, como nosotros queremos un país abierto al mundo, un país que cada vez comercie con el exterior cada vez más, que su proporción de comercio exterior sea cada vez mayor, pero que lamentablemente siempre vamos a seguir ser un país chico, porque Uruguay va a tener el tamaño que tiene, podemos tener un poco más de población, pero va a tener el tamaño que tiene, necesitamos ser abiertos al mundo. Y para ese régimen, lo mejor que puede tener Uruguay es un régimen de tipo de cambio flotante, donde la flotación sea lo más transparente posible y sin renunciar a la intervención, que en ciertos casos se puede dar. Esa intervención no se puede dar porque sí, tiene que haber sustento para darla. Y entonces ahí es que nosotros hacemos una lectura general de la economía en la cual entendemos que hoy no están las condiciones y por eso hemos insistido tanto en la no intervención. Yo voy a dar algunos indicadores de por qué también vemos ese panorama general de la economía. Un indicador clave para que uno mire desalineamiento cambiario o no es el comportamiento de la cuenta corriente, y ahí es donde nosotros vemos que hoy la cuenta corriente, que tiene un déficit importante, es más que financiada por el ingreso de inversión extranjera directa, que supera y bastante a ese déficit de cuenta corriente. Estos datos también los hemos hecho públicos hace casi un año y acá mostramos cómo se comporta el mercado de cambios, donde mostramos cada tipo de agente, quiénes compran, quiénes venden, y claramente hoy tenemos un mercado de cambios con un sector privado fuertemente vendedor por las razones que ya vimos, porque son inversiones, porque son exportaciones de servicios, por distintas razones, pero fuertemente vendedor, y el comprador del otro lado son las empresas públicas, que es la línea en rojo que tienen ahí. Entonces, ese es el mercado de cambios. Acá también una precisión, porque voy a hacer un comentario matemático, si se quiere, pero yo soy de los que creo que al final Uruguay tiene que ser una suerte de combinación lineal de una serie de países como Nueva Zelanda, como Israel, como Bélgica, como Suiza, y podría nombrar algún otro. Y en definitiva, esa es la imagen de país que yo quiero para Uruguay. Entonces, cuando me comparo, y en algún momento de esta discusión se ha dicho, bueno, pero hay países que compiten con nosotros, que intervienen y sostienen la moneda. Y puse esta gráfica y elegí Nueva Zelanda. La fecha del próximo COPOM, del próximo Comité de Política Monetaria, es el 5 de octubre. 5 de octubre, que juega, para los que les gusta el rugby, Uruguay-Nueva Zelanda en Francia. En celeste, ustedes tienen las intervenciones en el mercado de cambios de Uruguay en los últimos 10 años. Y en negro tienen las intervenciones de Nueva Zelanda en el mercado de cambios. Una economía que es casi 4 veces la economía uruguaya. O sea, mientras en Uruguay se ha llegado a comprar en un año 4.000 millones de dólares, la autoridad neozelandesa no ha comprado más de 300 y en los últimos tiempos nada. Entonces, me parecía importante ver este ejemplo. Por supuesto, lo otro que miramos para tomar estas decisiones es un tipo de cambio, un dólar cada vez más débil en el mundo, y que si miran esa gráfica con las monedas de la región, se ve poco la gráfica, pero todas las monedas de la región tienden a fortalecerse respecto al dólar en el último año. Otra barrera que Uruguay ha logrado superar y que capaz que hubiera sido motivo de ruidos cambiarios en otro momento es la dependencia con Argentina. Previo al 2002, Uruguay tenía más del 40% de sus depósitos de no residentes. Hoy ese número es el 8%. Esa vulnerabilidad, que ya no es tal, ¿sí? Hoy ya no tenemos dependencia financiera de Argentina, tenemos poca dependencia comercial con Argentina, y eso se refleja en eso, y eso se refleja que cuando en Argentina hay ruido, como pasó el día siguiente a las PASO,
En Uruguay el dólar se movió un poquito y al otro día volvió al nivel del día anterior. Entonces, yo creo que ese también es un cambio, y es un cambio estructural que ha tenido la economía uruguaya en los últimos 25 años. Es un cambio que nos fortalece y nos hace más resilientes a problemas que podamos tener en la región. Y por último, porque me parece que también era importante mencionarlo, cuando uno empieza a mirar todo esto, es mirar algunos números de inversión en el país, porque esto también importa, y también importa después en las variables, importa en el tipo de cambio, y en los niveles de inversión que ha tenido el país. Y ahí miran los proyectos que ha tenido por la COMAP, los proyectos de gran dimensión económica, los proyectos de vivienda social, y ahí vemos que el 2022 fue un año récord de la inversión que el país recibió. De nuevo, y para seguir la línea argumental, no me olvido de lo que dije al principio. ¿Por qué recibió eso? Porque Uruguay es un país que tiene reglas claras, que cumple los contratos, que es un Estado de Derecho que se respeta, que es un país que tiene estabilidad política y estabilidad social. Yo digo lo que sigue, ¿no? ¿Cómo nos paramos hacia adelante? Yo hace más o menos unos 3 años me invitaba a la Academia de Economía a una charla que en agosto del 2020. Fue una charla por Zoom, porque estábamos en el medio de la pandemia, y yo dije una cosa que la dije medio al azar, pero ahora la voy a traer a colación. Yo dije, Uruguay, una de las cosas que tiene que hacer es dejar de jugar en la B y querer jugar en la cancha grande. ¿Sí? Sí. No podemos seguir razonando que si yo estoy en la B consigo que Peñarol y Nacional me presten un jugador gratis, entonces me conviene seguir jugando en la B. O sea, nosotros tenemos que como país querer jugar en la cancha grande. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera hemos impulsado desde el Banco Central con la inflación, pero yo digo, y poder haber cumplido, por supuesto, a mí y a todo el directorio del Banco Central nos deja muy contentos, pero a mí, por sobre todas las cosas, me deja muy contento de alguna manera ser parte de transformaciones que ha hecho el país en estos años, que contribuyen justamente a ese país que queremos jugar en la cancha grande. Un país que ha hecho transformaciones que pasan por una nueva institucionalidad fiscal que nos ha dado un marco que de nuevo nos halagan en todas partes del mundo. Un país que ha iniciado, yo digo, una transformación educativa que apunta a cambiar muchas de las cosas y muchos de los funcionamientos de la economía uruguaya. Un país que bajo el liderazgo del presidente y con un claro liderazgo del presidente se animó contra todos los pronósticos a aprobar la reforma de la seguridad social cuando hace 2 años todos los pronósticos decían que no se iba a aprobar. Un país que se animó a hacer cambios en varios mercados, en los mercados de combustibles, en los mercados de comunicaciones, ha hecho cambios y son transformaciones que van poniendo los cimientos. Un país que se ha animado a entrar en la agenda de sustentabilidad, y ahí el ejemplo con la ministra con la emisión del bono. Es decir, son todos cambios y transformaciones que lo que hacen es dar las bases para un país que sí tenga un crecimiento más alto que el que tenemos. Porque no nos tenemos que olvidar, Uruguay tiene y ha tenido históricamente tasas de crecimiento muy bajas, que por sobre todas las cosas, además de que son bajas en términos internacionales, no son suficientes para las demandas que la sociedad tiene. Y por suerte que tenemos una sociedad que demanda y pide cosas, pero para satisfacer las demandas la economía tiene que crecer y la economía se tiene que mover. Por eso es importante hacer estas transformaciones. Yo digo, ¿qué desafíos tenemos? Y bueno, yo digo, el primer desafío que tenemos es sostener estas transformaciones que se han hecho. Pero el segundo desafío es seguir trabajando duro, hacer nuevas transformaciones, seguir mejorando las reglas y la institucionalidad de toda la economía, porque al final
Es la única manera que tenemos para que la economía, con esas reglas cada vez más claras, con instituciones cada vez más sólidas, esa es la única manera que tenemos de que la economía crezca, que se puedan satisfacer todas las demandas, no todas, por supuesto, se puedan ir poco a poco, nos podamos ir acercando a construir ese país y esa sociedad que de alguna manera todos queremos. Así que bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar por las preguntas que han hecho algunos de los presentes aquí en la sala. La primera, se han portado excelentemente, así que de repente les pedimos un ratito más de silencio. Dice, ¿qué compromisos, pregunta alguien que está en la sala, proyecta asumir el Banco Central del Uruguay para desarrollar el mercado de valores, para que nuevos emisores, nuevos inversores e instrumentos financieros accedan al mercado? Yo capaz que pasé rápido por ahí, yo digo... No, con la ministra de Economía, al comienzo del gobierno, un poco teníamos la impresión de que es difícil poner el mercado de capitales en la agenda del Ministerio de Economía, en la agenda del Banco Central. Terminan siendo a veces cuestiones secundarias y no le dedicamos el tiempo. Y por eso la primera medida fue decir, hay que fortalecer la Comisión de Promoción de Mercado de Valores, una institución que está en la ley, y para eso se puso a la cabeza y ha hecho un gran trabajo Alberto Estrada. Alberto Estrada fue proponiendo un montón de cambios, algunos de ellos ya se han implementado, como yo mencioné, un régimen de emisiones simplificadas de obligaciones negociables, se propusieron y se aprobaron por el Parlamento Nacional modificaciones tributarias, se han hecho cosas. Yo ahí me animo a decir que a mí personalmente me hubiera gustado ir más rápido. Yo creo que en la línea de trabajo hay varios proyectos que seguramente se terminen de aprobar en estos meses y en los meses que sigan. Yo ahí mencioné, porque decía, el tema, en particular el tema del descuento de facturas electrónicas, es un proyecto que el economista Estrada presentó, que yo creo que es un antes y un después para la economía uruguaya, es un antes y un después para muchas pymes. Veo a Silvia Maldi, pero por ejemplo para un proveedor de UTE o para un proveedor de otra empresa grande, es un antes y un después y yo creo que esas cosas van a ir cambiando. ¿Qué hacemos? Y bueno, seguir trabajando en esta línea, seguir trabajando fuerte y los cambios van a estar. Bien, otra de las preguntas obviamente tiene que ver con el tema de desalineamiento cambiario que mencionó allí. Y se pregunta también un poco por si esta caída de la inflación no es un síntoma del enlentecimiento económico, o sea, cuánto de la caída de la inflación está influida por ese menor crecimiento de la economía, y también cuánto seguiría la inflación si el dólar se acomodara a los fundamentos. A ver, yo lo he dicho, a ver, claramente la trayectoria del dólar ha sido uno de los elementos que tiene que ver con la inflación o con los actuales niveles de inflación. Pero también es cierto que de alguna manera llegar a estos niveles de inflación como los que tenemos hoy va a hacer que mucha de la indexación que hoy tenemos y que nosotros mismos desde el Banco Central nos hemos preocupado de señalar como una preocupación, por ejemplo en las negociaciones salariales, se vayan cumpliendo. ¿Por qué? Porque se van a empezar a ver que las pautas fijadas han estado dentro de lo que se prometió y dentro de lo que la política económica fijaba. Entonces, eso va a empezar poco a poco a permear y hacer que eso cambie. Entonces, yo digo, ¿en dónde estaría la inflación si el dólar estuviera en otro lado? Bueno, eso es futurología. Yo lo que digo es, justamente, una de las cosas y una de las virtudes que tiene tener una inflación baja y que tiene un régimen de meta de inflación es que en el largo plazo los cambios en el tipo de cambio tienden a influir cada vez menos en la inflación. Podría ir al ejemplo contrario. Hay una economía por ahí que creo que todos conocemos, que los pronósticos son que el pasaje de tipo de cambio a inflación se da en 2 meses. Entonces,
y capaz que menos. Entonces, yo creo que eso es parte de los cambios, de las cosas que le van a hacer bien cambiar al país. La pregunta la puede responder en lo personal o como Banco Central institución. Está encaminada la recolección de firmas de Cabildo Abierto, denominada deuda justa. Se está encaminando la recolección de firmas del PIT-CNT, que en ese caso incluye la derogación de las AFAPs. ¿Está manejando ya este tema de alguna manera usted personalmente o el Banco Central? A ver, yo digo, yendo al primero de los casos, yo insisto que el mercado de créditos en Uruguay funciona bien, ha tenido importantes mejoras en los últimos 15 o 20 años, pero si bien funciona bien, tiene una serie de indicadores que yo digo que son pasibles de mirar y de pensar en que se corrija. Pienso niveles de tasas todavía muy altas, sobre todo en los créditos al consumo, y algunos otros indicadores. Entonces, ¿hay cosas para corregir? Sí. ¿Esa corrección se tiene que hacer con cualquier instrumento o con el primer instrumento que aparezca? No. Tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho, respetuosos de las reglas de juego y tener cuidado en no meternos en los contratos en los privados. Dicho esto, yo entiendo, y nosotros desde el Banco Central, pero me consta también el Ministerio de Economía, hemos hecho propuestas y planteos tratando de encontrar soluciones que le encuentren soluciones a buena parte de la población que tiene un endeudamiento importante sin romper ese Estado de Derecho. Yo creo que ese es el camino, encontrar soluciones de mercado, voluntarias, que encuentren solución a los problemas. Yo ahí en particular, además, y hago una propaganda, porque yo insisto en que todas las políticas públicas, una de las cosas que Uruguay tiene que hacer cada vez más es que las políticas públicas se tienen que fundar cada vez más en evidencia. Creo que los uruguayos nos convencimos con el tratamiento de la pandemia y el GACH, pero es importante que los temas se traten y se traten con fuerte evidencia. Yo ahí recomiendo, porque un equipo de 4 economistas del banco presentó la semana pasada un documento brillante con números que abren con extremo grado de detalle el mercado de crédito, cuántos deudores, cuál es la situación laboral de cada uno, etcétera, etcétera. Recomiendo, porque esa tiene que ser la base de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que fundarse en elementos, en números y a la vez en teoría. Brevemente, lo de las AFAPs. No, lo de los AFAP, ningún comentario. Lo que corresponde, a ver, la reforma está aprobada. Desde el Banco Central lo que estamos haciendo es colaborando en la reglamentación de la reforma y tomando las medidas, porque algunas nos competen, que hacen a la reforma. Nos dicen 2 preguntas más, Fabián. Sí, tienen que ver más con reclamos, si se quiere, que con preguntas, pero uno de los puntos es los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo, dicen, son mayores a la inflación proyectada por el Banco Central a 24 meses, que es 5,3%. Uno es eso, ¿por qué no se reflejan los lineamientos? Y la otra tiene que ver con el tema tipo de cambio, y es, está bien, el desalineamiento cambiario, usted dice es 12-15, preocupa, pero bueno, también estamos en línea con la región, pero los exportadores dicen, nosotros queremos saber cuándo se va a corregir esto y qué más puede hacer el gobierno, teniendo en cuenta que también tiene el instrumento de la tasa de interés para seguir bajando. A ver, con las pautas salariales nosotros, a ver, es una preocupación siempre que haya desalineamiento de las pautas salariales, pero es algo que no ha pasado. Es decir, y nosotros lo hemos marcado en muchos comunicados, que nosotros entendemos que las pautas salariales han sido consistentes con la política monetaria que nosotros desarrollamos. De hecho, siempre con muy buen diálogo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo a la hora de fijar pautas salariales. Y siempre, en todos estos números que yo, exceso de gráficas capaz que puse, siempre en nuestros escenarios está la base, el cumplimiento del planteo que hizo el gobierno al inicio del gobierno. Es decir, no hay pérdida de salario real al final del gobierno. Y eso, que es parte de lo que guía al Ministerio de Trabajo fijando las pautas, es lo que hemos incorporado
Y nuestra proyección de inflación en 5,3 es cumpliendo con todo lo que dijimos. No es pensando en que hay que ir por otro lado. Es cumpliendo las pautas establecidas y las que se fijaron ahora en la ronda que está negociándose ahora. Nos dicen que... Y con el desalineamiento cambiario, perdón. No, a ver, nosotros seguimos, por supuesto, monitoreando siempre la situación cambiaria, mirando dónde están las razones y dónde están los flujos de la economía, y en la medida, si en algún momento entendemos que hay que corregirlo de otra manera, lo haremos. Nosotros hoy, con las condiciones actuales y con la economía como está, nosotros entendemos que no hay razones para hacer una corrección abrupta o de otro tipo del tipo de cambio. No lo planteamos. Nosotros, yo quizás salté esa parte, pero primero, y perdón que me vaya para atrás, nosotros, desde el Banco Central, y esto lo hemos dicho desde el primer día, nuestra preocupación es la inflación. ¿Sí? Primera cosa. ¿Qué quiere decir esto? Y a riesgo de, yo digo, a riesgo de no ser académicamente preciso, yo lo que digo es, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Ahora, no sé, que son las 2 de la tarde, debe estar saliendo un camión blindado del garage del Banco Central. Ese camión blindado con billetes de pesos, a través de un banco, de un hábitat, de un red pago, le va a llegar a una señora que lo va a cobrar de su jubilación o de su sueldo. Nosotros lo que queremos es que esos 100 pesos que la señora va a recibir hoy, dentro de un año, no cuesten 92, no valgan 92. Queremos que esos 100 pesos mantengan su valor. Y ese es nuestro objetivo. ¿Tá? Dicho esto, a nosotros tenemos que mirar el contexto, miramos la actividad y miramos el funcionamiento de la economía. Como dije, nosotros salimos de la pandemia, salimos de una gran seca, y ¿eso qué ha hecho? Ha hecho que tengamos una economía con una serie de sectores que claramente no están pasando el mejor momento. Pienso en el turismo, afectado desde la pandemia, pienso en algunas zonas del litoral, pero también la frontera con Brasil en parte, pienso en el agro, muy afectado por la seca, pero también hay que ver que la economía en su conjunto sigue mostrando buenas señales en el mercado laboral, muy buenas señales en la inversión, y eso nos hace, sobre todo, ser muy optimistas para adelante. Nos dicen que no tenemos más tiempo. Como periodistas uruguayos sabemos sus limitaciones constitucionales. Haga de cuenta que somos argentinos. ¿En la mesa central está el futuro candidato presidencial del Partido Nacional? Tengo una restricción de... ¿Pero que no ve o no quiere decirlo? Gracias. Muchas gracias, economista Diego Labat. Muchas gracias a los miembros del Poder Ejecutivo que han acompañado, a las autoridades nacionales, a las del sector privado también que vienen con nosotros, y a los columnistas y a los periodistas que han estado participando en este almuerzo.